Iniciar la Buenos grabación días, de esta sesión de buenos días, inicio. profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar entonces, aquí lo vemos, sesión número 5, quinta sesión. ¿Me comentan todos si me escuchan bien y me ven bien, por favor? Sí, señora. Bueno, Sí, claro. entonces, hoy vamos a hacer algo bien interesante porque vamos a entender cómo la inteligencia artificial nos ayuda en ciertas tareas que digamos que pueden ser, nos puede hacer mucho más eficiente nuestro trabajo. Vamos a ver tres particularmente que yo he venido trabajando, ChatGPT, Cloud y Mónica. Entonces, pues yo aquí en la oficina las hemos analizado, las hemos estudiado, porque pues evidentemente, primero debemos estar a la vanguardia y segundo, mi reflexión es cómo pedirle a los demás que usen adecuadamente la IA si nosotros no tenemos claridad de cómo usarla. Entonces, es casi que una obligación empezar a entenderla y empezar a interactuar con estos programas para poder dar una idea. Vamos a comprender los diferentes tipos de actividades que podemos desarrollar con IA, actividades autogestionadas, colaborativas, elementos visuales, todo este tipo de cosas que nos ayuden en nuestra labor docente. Y aquí hay una primera actividad que me gustaría que hiciéramos todos como una pequeña reflexión, porque obviamente esto se ha dado para múltiples, el uso de la IA se ha dado para múltiples debates. De hecho, pues ya lo hablábamos anteriormente en la clase. Entonces, les voy a invitar a que probemos esta pequeña página que hay acá. Se llama ScaliDraw y básicamente lo que les propongo acá es que sobre esta pregunta, perdón, voy a colocar la pregunta. ¿Qué temores o expectativas tenemos frente a la IA en la educación? Entonces, iniciemos a escribir. ¿Listo? Aquí voy a colocar la pregunta y por favor siéntanse libres de empezar a responder. ¿Qué temores o expectativas tenemos frente a la IA en educación? Eh, o si hay alguien que quiere decirlo también, con mucho gusto. Ahí les dejo los micrófonos abiertos, ahí ya estamos interactuando. ¿Qué temores o expectativas tenemos frente a la IA en educación? Son las 9:04 hasta las 9:10.
Bueno, profe, yo empiezo, si puedo. Sí, señora, adelante. Pues frente a las expectativas, pues en efecto, cuando se utilizan bien estas herramientas de inteligencia artificial, pues va a facilitar mucho más las búsquedas o para el estudiante va a ser más fácil encontrar la información. Pero qué temor pienso que invade ahorita es el tema de que el estudiante ya no tiene o no ve la necesidad de desarrollar una capacidad para redactar, para argumentar, porque pues la IA se lo está dando. Entonces se pierde ese poder de análisis, de decisión, de argumentación, porque ya está la herramienta que te hace el análisis, la argumentación, la justificación y pues es fácil y no tengo que desgastarme, él lo está haciendo por mí. Entonces, como expectativa, lo que te digo, pues por temas de búsqueda y de apoyo educativo, excelente, porque pues antes nos tocó diferente buscar artículos, buscar información, a otros les tocó más difícil como ir a bibliotecas y bueno, pero ya como temor sí pienso que ya los estudiantes no redactan, no argumentan, no justifican de manera propia, sino que la IA les está haciendo todo el trabajo, entonces pues no están desarrollando esas habilidades tanto de redacción, comunicación, porque pues no son necesarias. Gracias. Por ahí vi una manito de Juan David, creo que la tenía levantada. Sí, profe, también para dar mi humilde opinión al respecto. Eh, pues yo considero, digamos que uno de mis temores es lo que justamente se está viviendo frente a la inteligencia artificial y es la resistencia a aceptarla y el cambio de paradigma. Yo creo que, eh, digamos que nos ha costado tanto salir de la zona de confort que no hemos aceptado el nuevo paradigma que obliga a hacer un proceso de gestión de conocimiento totalmente diferente y a entender que ya no es algo opcional, sino que va a suceder. Es decir, va a ser imposible para un docente en algún punto descubrir cuándo realmente se utiliza o no se utiliza la inteligencia artificial. Van a ver, al menos tecnológicamente. Y pues lo que hay que entender es el fondo de ello y es qué rol va a cumplir y cómo le vamos a enseñar a nuestros estudiantes a que tomen el control de ella y no viceversa, porque lo van a seguir haciendo. Entonces creo que, por ejemplo, en la academia se ha pontificado mucho sobre los temas formales, eh, que son pues realmente importantes, pero pues que cada vez se van a ir automatizando más y muchas veces tienen más relevancia temas formales que realmente algunos temas de fondo. Entonces creo que es de las cosas en las que podemos empezar a trabajar y en enseñar a los chicos a que utilizar la herramienta y a demostrar el conocimiento a partir de la contextualización y a partir del propio discurso que ellos van a aprendan a construir por sí mismos. Gracias. Aquí tenemos varios comentarios que me parecen muy interesantes. Mi mayor temor es que nos obliguen a virtualizar los cursos y luego sea una autopuñalada porque nos van a dejar sin trabajo. Y bueno, hay un autor que no sé, se los recomiendo mucho si lo pueden buscar, que es Harari. Eh, Harari es él es profesor de la Universidad de Tel Aviv, es filósofo y también es escritor. Y hay un libro que me pareció muy interesante, él tiene varios libros interesantes, hay uno que se llama Nexus, eh, y Harari plantea cómo efectivamente la inteligencia artificial va a dejar varias profesiones sin trabajo, ¿no? Pues de hecho, creo que ustedes ya lo saben, hay vehículos automatizados que se manejan solos, ¿no? Eh, que pues ya no sé, en 5 o 10 años, tal vez 10 15 años, no, el trabajo de chofer ya no va a ser necesario, porque inclusive están hablando de trenes, de barcos, es decir, o sea, eso, por ejemplo, eliminaría la capacidad de esos puestos de trabajo. Pero aunque ustedes no lo crean, esta misma resistencia pasó en el siglo XVIII cuando se empezó a introducir las máquinas de vapor y de cierta manera a iniciar con los conceptos de construcción a gran escala, porque debemos recordar que veníamos de una época, todo lo que fue pues
desde la época, no sé, antes de Cristo y posterior, en la que no existía una industrialización, sino que el maestro, el artesano, era supremamente valorado. Y en el siglo XVIII se rompe eso con la industrialización, con las máquinas a vapor, con la aparición de nuevas tecnologías y pasó exactamente lo mismo. Y entonces, claro, la gente pues satanizó la tecnología y Dios mío, y esto que se llama fotografía es un arte del demonio y bueno. Entonces, yo pienso que, mire, muy interesante, que dejen de creer en mí y empiece a creerle más a la IA. Interesante. Hay ciertas cosas que efectivamente sí nos va a modificar la IA. Eso es innegable y además que eso ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pero pienso que hay otras cosas que definitivamente nos van a ayudar muchísimo y que vamos a perder ciertas habilidades que teníamos lógicamente. Una de esas habilidades que hemos perdido es la de caminar, ya casi no caminamos y antiguamente todo se hacía caminando. ¿Alguien iba a intervenir? Perdón. Son tres. Primero con una, ¿no? Voy a cerrarle el micrófono aquí a alguien. Ya. Erika, cuéntame, que levantaste la Sí, mano. buenos días Buenos días. para todos. Mira, yo lo que más me preocupa es en el mismo tema del diseño de las actividades de aprendizaje y de evaluación, que pues está siendo un desafío para todos poder de verdad diseñar acciones, actividades, estrategias que no estén como sujetas a que sea una herramienta de inteligencia artificial la que las haga totalmente. Ya el año pasado salió una investigación de medición de competencias cognitivas en personas y en estudiantes universitarios que tenían un uso frecuente y excesivo de la inteligencia artificial. Y en esa investigación se mostraba cómo los estudiantes, la pérdida de capacidad solo en un año de estudiantes específicamente la capacidad de pensar por sí mismos. Entonces es muy diferente cuando tú ya sabes hacer el proceso, has desarrollado todas las habilidades de procesamiento, de pensamiento complejo, de pensamiento crítico para aprender y te apoyas en una herramienta para poderlo hacer, que cuando es la herramienta la que lo hace por ti y tú no lo aprendes en el momento en el que lo necesitas aprender. Ahí me parece un reto muy, muy grande, un desafío muy grande diseñar actividades que tú puedas dar cabida que se use en herramientas que los estudiantes tienen que aprender a usar, pero que sean ellos quienes aprendan a aprender y aprendan a pensar. De acuerdo, y además que hay otra cosa que nos enfrenta, que esto también lo he leído. ¿Me están escuchando bien o me escuchan muy bajito? Qué pena. Te escucho bien, te escucho. También te escucho bien. Muy bien, Muy profe, bien, muy profe, muy bien. bien. Gracias. Eh, esto, como esto ha generado tantas posturas, sí, obviamente el hecho de que la inteligencia de cierta manera genera, no vamos a utilizar la palabra crea, sino que genera, por eso se llama generativa, genera contenido, pero tengamos en cuenta que el contenido que genera ha sido creado por nosotros. Luego, siempre debe existir un referente hacia el ser humano. De hecho, para los que somos fanáticos del cine, no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Blade Runner, que salió en los años 80. ¿Alguien la vio? ¿De casualidad o todos somos muy jóvenes? Hombre, Bueno, en esa película se narraba cómo los androides, que era pues finalmente el ensamble entre un cerebro inteligente y una máquina, como de hecho ya lo están generando en algunos países, estos androides se rebelaron y dijeron no más seres humanos porque resulta que pues nosotros les hacemos todo y ustedes nos utilizan. Entonces, o sea, pues es decir, aquí hay tantas reflexiones de verdad sobre este aspecto que yo honestamente creo que lo único que podríamos hacer en este momento es, primero, aprender. Nosotros debemos aprender. Segundo, debemos enseñar las mejores prácticas.
Y tercero, debemos aprovechar lo que consideramos que es valioso y desechar lo que creemos que no nos va a funcionar, como todo. Y que nos enfrentamos a una cantidad de cambios, inclusive en las dinámicas de vida, en los roles. Eh, Acuérdense que un autor de ciencia ficción que se llamaba Asimov, que curiosamente él también, o él era científico y creo que era ingeniero químico Asimov. Y si no estoy mal, sus publicaciones salieron en los años 40 y 50. Y él hablaba de todo esto. Él hablaba del cerebro positrónico que, de hecho, en uno de sus tres libros, de sus varios libros, hay tres leyes básicas de la computación que se están utilizando hoy en día, ¿no? La primera es que el androide o el robot, que él se inventó esa palabra, no debe hacerle daño nunca al ser humano. Es la primera premisa básica, porque se entendía, se intuía que en algún momento la inteligencia artificial nos iba a superar. Eh, Y fíjese que eso ya se había proyectado desde hacía tiempo, o sea que en este momento estamos viviendo un proceso que viene siendo soñado como los viajes a Marte, como los viajes a la Luna, como la colonización de otros planetas. Eso viene desde hace muchas generaciones atrás y hasta hoy, pues digamos, se está cristalizando de alguna manera. Y esto nos está cambiando y seguramente nosotros vamos a ser parte de ese cambio porque en la medida en que nosotros interactuamos con la IA también nos reconoce como parte de. Entonces, voy a comenzar ahora sí a mostrarles. Esto es ChatGPT, la versión 5. ChatGPT, para quienes no lo conocen, pues es lo que llaman una inteligencia generativa. Y la clave de ChatGPT es que para utilizarlo nos hemos dado cuenta que hay que lograr una buena personalización que se genera aquí. Ustedes ingresan acá y le dicen personalización y acá en las instrucciones de personalización se definen como un rol. Hola, me llamo Maribel, pero puedes referirte a mí como tal. Debes agregar a tu base de datos que soy coordinadora pedagógica de virtualización, que asumo los roles de diseño instruccional, directora pedagógica. Es decir, aquí le estoy diciendo a la IA quién soy yo. Y luego le digo que para desarrollar los contenidos debe basar sus respuestas en fuentes indexadas, que aquí las tengo, ¿sí? Y que debe citar según normas APA 7. Le debo indicar cómo debe escribir los párrafos con un tipo de redacción científica, solicitar aclaraciones si lo necesita, que tenga URLs literales, visibles, que genere recursos educativos. Es decir, esto es lo que nosotros denominamos un prompt, pero se puede constituir en un prompt muy elaborado. Y entonces, ¿para qué nos ha servido esto? Para empezar a hacer, por ejemplo, rúbricas de evaluación, ¿cierto? Para hacer algunos ejercicios de diseño instruccional, para generar preguntas polémicas, para generar análisis de modelos de tareas. Entonces, en ese sentido, ha sido interesante para nosotros porque nos ha permitido eh, dimensionar nuevas actividades que se han visto enriquecidas. Entonces, esto es ChatGPT. Esta es una inteligencia que se llama Cloud, que nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, para la lectura y generación de resúmenes, para la traducción de textos, eh, para la generación de tablas de resumen. Es muy interesante en ese sentido. Y este que se llama Mónica nos ha funcionado para hacer mapas mentales, también para hacer traducciones, para hacer formularios de preguntas, eh, inclusive ella también hace detección de IA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es una sola, sino son muchas que tienen múltiples utilidades. De hecho, este documento que ustedes ven aquí en pantalla, que lo encuentran en las lecturas sugeridas de la unidad 4, nos permite entender eh, ciertas aplicaciones que nos van a servir para optimizar elementos. Por ejemplo, para recordar y comprender, tenemos Event Mode, tenemos Google, tenemos Twitter, tenemos Prezi. Miren que todas estas, hay algunas que conocemos, hay otras que ni idea, ¿sí? Para crear
Entonces tenemos todas estas, por ejemplo, de estas, tal vez la única que yo he explorado eh, ha sido una para crear videos. Esta de evaluar, mire, por ejemplo, y aquí está Moodle, por ejemplo, Blackboard, Opera, que creo que es un browser, si no estoy mal, Opera es de Linux, no sé, alguien que sepa que me confirme. Profe Juan, su merced sabe de Opera, eso era un browser, pero no me acuerdo de. Creo que sí es de Linux, profe. Exacto. Análisis, entonces tenemos, mire, todas estas Dropbox, y yo, para ser honesta, no las he experimentado todas, o sea, no, es que, mejor dicho, sería una tarea titánica descargarlas y evaluarlas. Deberíamos hacerlo. Lo que pasa es que, pues, uno va poco a poco, ¿no? Y aquí hay otras para aplicar. Entonces, por ejemplo, esto es una invitación para que profes empiecen a explorar diferentes aplicaciones, diferentes tipos de IA, empiecen a ser autodidactas en este sentido, eh, porque hay mucho material en la red que nos va a ayudar a comprender cómo generar mejores prompts, cómo comunicarnos mejor con la IA. Y en la medida en que ustedes van trabajando, pues evidentemente ella va captando su información, que era lo que escribía algún profesor, ¿no? Que está generando información para una base de datos, sí, pero no es la única base de datos que tiene información nuestra. Ustedes sabían que Facebook desde hace mucho tiempo hace seguimientos de usuarios, Google también, y por eso en Mercadeo hay una cosa que se llama eh, algo así como rastreo de usuarios, porque nos permite establecer qué compramos, cada cuánto lo compramos, y por eso a veces consultamos algo en Google y de repente nos llega información. ¿Estás buscando zapatos? ¿Estás buscando reservas? ¿Estás buscando vuelos? Remarketing creo que es el término, porque eso de hecho ya está ahí, ¿no? O sea, nos han hecho un rastreo en lo digital desde hace años nos vienen haciendo rastreo en lo digital. Bueno, entonces, algunas de las características de la IA, pues la primera es búsqueda y revisión de literatura. En este caso, por ejemplo, aquí nos dan algunos, algunas sugerencias. ¿Y cómo nos sirve la IA para buscar literatura? Voy a tener que ponerme acá el micrófono si no me escuchan, pero es que tengo que escribir. Bueno, entonces yo le digo que vamos a generar un nuevo chat. Alguien que me diga un tema, por favor, cualquiera. Hablando de las IAs, ¿están ahí o están sus IAs? Los gestores de paz, profe. Vamos a buscar sobre gestores de paz. Entonces vamos a buscar, o no, busque artículos en la web, artículos en la web del año 2020 hasta el 2025 sobre la temática de gestores de paz vamos a ponerle Latinoamérica y presente con citación APA 7 y URL certificadas. URL son las direcciones. Y cuando le digo certificadas, tiene que evaluar si existen o no existen. Listo. Ahí se fue. Entonces ella empieza a hacer el rastreo y muy seguramente me va a hacer un listado X de Creo cuántas que puede encontrar. profe, ahí es 2025. Ay, sí, nos vamos a parar. Quedó mal el prompt. Tiene toda la razón. Y esto hace, por ejemplo, que la IA busque mal. 2025. También le voy a poner en idioma español y le voy a poner un límite. Busque 20 artículos.
Ahí ya nos queda mucho más completo. Esto que acabamos de hacer es un prompt, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos está buscando la información. Artículos sobre gestores de paz en América Latina. Él está buscando en las bases de datos que yo le parametricé primero, ¿no? Porque si no, él buscaría, mira, ahí está buscando el cielo, porque entonces él buscaría en cualquier lado, pero entonces yo como le dije que utilizara ciertas bases de datos, pues sobre esas es que va a buscar, no va a buscar sobre otras diferentes. Entonces esto, yo que he sacado como conclusión, que para que sea muy efectiva hay que darle la información de manera muy concreta, muy específica. Mírenla, aquí está. Semillero de Paz, una experiencia gestores de paz. Vamos a verificar el enlace. Efectivamente. Es un artículo de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanas de Asunción, Paraguay. Correcto. Aquí hay otro artículo. Correcto, mediación comunitaria como bienestar social. Perfecto. De Monterrey y es del 2022. Perfecto. Otro artículo. Pues fíjese que este parece que no está activo. Entonces ahí yo ya le empiezo a decir que hay unos, después le diré que refine la búsqueda sobre aquellos que no están activos. Y así, mira, aquí está Indepaz, en fin. Entonces, esto, mis profes, es una herramienta poderosísima que nos ayuda muchísimo y que puede ser muy buena para hacer estas construcciones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un artículo de revisión, en este momento ya tenemos un insumo base que son todos estos artículos que están aquí. Entonces, claro, ahí viene la pregunta, bueno, y en los trabajos de grado, profe, y los estudiantes copian esto y lo ponen como referencia, claro, pero es que entonces tienen que indexar estas referencias dentro del corpus del trabajo. De todas maneras, encontraron las referencias y tal, pero ¿y dónde está la citación en el corpus para saber que efectivamente usted citó a García Gómez? ¿Sí? Que eso es como ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de la mala utilización, porque los pelados copian esto y lo ponen ahí en referencia. Y a usted le pasan un listado con, profe, yo encontré 20 referencias. Ajá, ¿y dónde está su argumentación? ¿Dónde está su lectura? ¿Dónde está su parafraseo de esta referencia? ¿Sí me hago entender? Que era como lo que veníamos hablando acerca de cómo el proceso implica que nosotros tenemos que exigirle a los alumnos más allá de, ¿sí? Porque yo soy madre y lo hago con la misma comparación de, si yo a mi hija no le hubiera exigido desde pequeña que antes de irse al colegio tendiera la cama, pues a estas alturas de la vida que tiene 16 años hubiera sido imposible obligarla a tender la cama. Entonces lo mismo pasa, si nosotros hacemos que los estudiantes empiecen a adoptarla y a utilizarla adecuadamente, ¿sí? No que el chino se sienta contento porque encontró las referencias y me las mandó, pero bueno, ¿y dónde están en el documento? ¿Sí? Entonces, ahí yo pienso que le cambiamos un poco el paradigma a la cuestión. Bueno, no sé si haya preguntas hasta acá, profe. Redacción y corrección de textos científicos. Dígame, profe Juan David. De pronto, comentarios. Está muy chévere que la profe maneje la versión ChatGPT 5. También recomendar una que se llama Quen, que a mí me ha funcionado súper bien y es gratuita y maneja unos volúmenes de información ¿Cómo se grandísima. escribe, profe? Deletrémela. QWEN. Q-W-E-N. ¿Y A o Sí, así de nomás? pronto, así está perfecto. Quen 2.5 está perfecto ahí. Ajá. Entonces pasa que con ChatGPT, si uno está con la versión gratuita, a veces permite información hasta cierto punto, porque dice que uno pues excede los créditos. Em, o pasa incluso, yo también pagué durante un tiempo los $20 para la versión Pro de ChatGPT, igualito me pasaba algo y es que se lagueaba un poco. Y pues me llevé la sorpresa con Cuen, que incluso en la versión gratuita funciona a veces mejor que la versión Pro de ChatGPT. No, Perfecto. no me pasó lo del idioma, Bien. eh,
pero en español yo creo que le funciona también bien, profe. Entonces esa era como la recomendación. Y inteligencia artificiales chinas ahorita hay unas que son buenísimas y que uno realmente, pues por obvias razones desconoce de este lado, de este hemisferio. Entonces la invitación también es a cacharrear en las chinas que son excelentes. Miren, este cuento implica tanta dedicación que yo hasta me inscribí en un grupo de Telegram que es de ingenieros que se dedican a hacer prompts. O sea, a ese punto empieza uno a meterse en esto. Y pues lógicamente yo tengo que admitir lo que para mí ha sido una sorpresa porque no me imaginé que las IA tuvieran tantas cosas. De verdad, es una cosa impresionante. Aquí lo voy a poner el enlace. Listo, ahí está. Y bueno, les dejo también el de Cloud, que es la que yo he usado. Y les dejo también la de Mónica, que es la que he usado. Pues yo comparto las que he usado porque pues las que no, no sé cómo funcionan. Bueno, artículos. Este es un tema bien complejo y se los digo porque yo he escrito varios artículos, mi índice de citación es H7. Tengo artículos Q2, Q3, Q4. El tema complejo con la escritura de artículos es que obviamente hay software que van a detectar el uso de IA. Porque yo perfectamente, y lo puedo hacer como un ejercicio ahora, nuevo chat, escriba un artículo de, vamos a colocarle, no puedo hacer un resultado de investigación porque debería darle el insumo. De revisión, pues sobre esto, mire, sobre esto que está acá. Ahora escriba un artículo de revisión sobre las fuentes encontradas de 3000 palabras en idioma español, usando un lenguaje técnico y entregando en Word la información. Y lo hace, claro que lo hace. Ahí está empezando a escribir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sugerimos la utilización? Si usted la va a utilizar para escribir, entonces aquellos elementos que usted quiera rescatar, cítelos. Si la va a usar para que mejore sus ideas y su redacción, utilice hasta un 30%. Hasta un 30%. Y les voy a mostrar en tiempo real cómo lo detecta el software, inclusive que tenemos en la universidad, que yo creo que ustedes lo conocen, que es Plagiarism. Perdón. Porque para acceder a este software, levanten la mano los que han utilizado Plagiarism para verificar la autenticidad de los textos de sus estudiantes. Por favor. Samuel, lo levantó. ¿Quién más? Erika, ¿quién más? Profe, somos 24 en esta sala y solo 2 profesores, bueno, 3 conmigo, hemos utilizado un software gratuito que tiene la universidad. Reflexión. Entonces, nos vamos por acá al No, pero Drive. claro que no es gratuito, no, buenos días, claro que no es gratuito, sí, sí pagan una licencia. Sí, pero a nosotros no nos cuesta. A eso me Ah, no, sí, refiero. sí, exacto, sí, sí, sí. Claro, o sea, está para uso de nosotros. Claro, la universidad tiene que pagar una licencia y eso lo compran cada año, renuevan la licencia. Pero nosotros no lo usamos. Bueno, entonces ustedes entran aquí a San Martín, CRAI Virtual, ¿listo? CRAI Virtual. Entran a la biblioteca común y corriente, como si entraran a buscar una referencia de un libro, ¿listo? Entre otras cosas, y aquí está el profe Samuel, que es director del programa, que me refutará si no estoy diciendo la verdad. Los programas se les hace un seguimiento de las consultas que tienen a nivel de biblioteca. Esto es un insumo base también para pedir los registros calificados, la Así renovación. es, así es. Y Así es, la estadística es súper importante
Y digamos que lo bueno es que como estos son bases de datos electrónicas, allí se pueden reflejar las métricas. Entonces, si uno si quiere que un programa tenga una buena estadística, una buena data, los profes pueden ayudar y apoyar muchísimo, digamos, solicitándole a los estudiantes que hagan las consultas en el CRAE de la institución. De acuerdo. Y entonces volvemos a lo mismo, profes. Si no utilizamos lo que tenemos a mano, ¿cierto? Pues fíjense este recurso, la importancia que tiene, por si no lo sabían, ahí les pasamos el dato. Entonces vienen acá donde dice recursos de apoyo. Mire que estamos dentro del CRAI virtual, ¿no? Estamos dentro. Y todos los que están aquí, que son docentes, inclusive, no sé si administrativos, pero docentes sí, todos pueden acceder al CRAI. No tienen que hacer ninguna vuelta adicional. Bueno, no sé si de pronto tengan que inscribirse, pero de todas maneras, en la biblioteca les dan información, en las bibliotecas de sus diferentes sedes. Recursos de apoyo. Y aquí está el software que permite hacer el rastreo de la IA y del plagio. ¿Listo? Se llama Strike Plagiarism. Usted ingresa, entonces en mi caso, ay, ya, que esto es bueno, entro con mi correo y el password, perdón, pero es que no me acuerdo, es que tantos passwords que tenemos para tantas cosas. Ya un segundito, voy a buscarlo. Sí, ¿listo? Entonces, accedemos al software. Ay, perdón un segundo, voy a dejar de compartir porque tengo que revisar qué le pasó a la clave. No, profe, no sé qué le pasó a la clave. Bueno, Y si entra con Google, profe, no, este software no permite entrar con Google. Aquí sí ya toca loguearse directamente. O bueno, voy a probar, porque nunca lo he hecho por Google, pero qué tal que sí. yo acabo de entrar con el Google de la U, profe. Ah, no, bueno, mire que sí, yo no sabía, gracias, profe, de verdad, no sabía. Ay, muchas gracias. Vea, otra cosita nueva que aprendí hoy. Gracias. Listo. Sí, podemos entrar con el Google de la universidad, perdón, con el correo de la universidad. Listo. Entonces, mire que acá está, aquí está, este software me permite hacer un análisis tanto de plagio como un análisis de uso de IA. Y ya, digamos, ustedes como docentes tienen el acceso a este software y como mencionábamos, no nos cuesta nada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan que yo le dije que hiciera un artículo de revisión? Mírelo, aquí está. Aquí está lo que la IA escribió. Listo. Aquí está. Mire, introducción, marco conceptual, metodología, resultados. Ahí está. Conclusiones. Mira, no me hizo las 3000, pero me hizo 1098 palabras. ¿Listo? Entonces, claro, uno dirá, listo, como dicen los pelados, ¿no? Ya quedó hecho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo quedó hecho. Entonces, listo, aquí lo voy a poner simplemente en el escritorio para poderlo jalar después, porque tengo que jalarlo. Acá está. Listo, entonces yo le voy a decir ahora que voy a subir un archivo. Digamos que este es el archivo de un estudiante. Yo le puse como actividad que hiciera. Ay, no, 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 no. Yo le puse al estudiante que hiciera como actividad la escritura. Bueno, ya sé dónde está. Listo, descarga aquí. Listo, abrir. Listo. Entonces el primero me va a decir, me va a preguntar
¿qué tipo de análisis quiero hacer? Si quiero hacer análisis de similitudes, mire, le voy a decir que análisis de comprobación de IA. Aquí está el nombre del autor, X, Santiago, el apellido, X, coautor si existe, el tipo de documento. En este caso es un artículo. eh, y le digo añadir. Ok. Entonces, él va a empezar, en esto se demora un poquito, porque él empieza a hacer el rastreo de las bases de datos. Entonces, esto es como la cocina, lo vamos a dejar ahí cocinando unos momenticos mientras hace el análisis. Entonces, bueno, la primera reflexión es que para evitar este tipo de cosas, pues tenemos los software que nos ayudan. Y la segunda reflexión es que, profes, yo, o bueno, cualquiera de ustedes tiene la capacidad de poder ver, como diría a ojo de buen cubero, que esto no tiene una estructura real de escritura humana, ¿sí? Pues, o sea, es como muy cortos los párrafos, es muy... Hay una cosa que me ha pasado que es muy curiosa. Ustedes saben que así como hablamos, escribimos. Y yo de verdad he tenido chicos que hablan muy mal. Por ejemplo, les digo, utiliza un sinónimo para decir esto que dijiste, muertos. O les hago unos ejercicios de redacción para ver cómo están, fatal. Y luego me envían estos trabajos con unas estructuras de escritura también desarrolladas, que de entrada uno sabe que pues, es imposible que este chico lo haya escrito. Eso es la presencialidad, pero entonces en la virtualidad lo único que tenemos es la posibilidad de las herramientas para hacer la detección. Y vuelvo y repito, la sugerencia de hágame una sustentación en tiempo real. Porque si usted leyó todas estas referencias que están acá, que son 20, pues algo tiene que hablarme sobre los gestores de paz. ¿Sí? Entonces, esa es otra opción. Pero realmente, ¿para qué, por ejemplo, la utilizamos en estos momentos? Esto es un insumo y puede ser un elemento base para empezar a trabajar. Y fíjese que solo un experto en esta área, el profe que me sugirió esto, está aquí en el chat, ¿cierto? Profe, ¿a usted, así leyendo por encima, usted cree que este resultado funciona? Profe, yo no estoy viendo o sea, estoy viendo cómo descargar el artículo en revisión, no sé si es eso. No, Oh, profe, dejaste de compartir pantallas, nos quedamos en ChatGPT 5. ay, Exacto. no, no puede ser. No sé si quieras de pronto compartir pantalla completa porque creo que solo te está compartiendo una ventana. Sí, qué pena con ustedes. Ahora sí, mi profe. Mire, esto fue lo que arrojó la IA, políticas públicas de paz. ¿Su merced, como experto, considera que esta es una suficiente o habría que ampliarla? No, habría que ampliarlo, profe. Mucho. Exactamente. De acuerdo, ahí está. Eso es, profe, eso es. Por eso yo les hablaba en clases anteriores que va a existir un rol y muy rápidamente, que es la validación de la IA por un humano. Porque es que por más IA no puedes llegar al nivel de conocimiento que yo tengo después de X años de trabajar con un tema. Es imposible, no llega a ese nivel. Ella presentó ahí esto como un esbozo, pero pues obviamente quien es experto en el tema va a decir, no, esto no es suficiente. Entonces aparece un nuevo rol que ya hoy en día está empezando a aparecer, que es el validador de lo que escribe la IA. ¿Por qué? Porque la IA no puede suplantar ese nivel de pensamiento y de profundidad y de análisis que tenemos los seres humanos. ¿Y cómo hacemos que los muchachos no lo pierdan? La única manera es a la antigüita, mis profes. Por favor, estudiante, sustente. En lo virtual y en lo presencial, desde mi punto de vista. Porque claro, nosotros sí íbamos a la biblioteca, buscábamos, sacábamos fotocopias, hacíamos resumen, escribíamos a máquina, así me tocó a mí. Pero entonces hoy en día mi tarea es, como les mencioné en un ejercicio anterior, muy bien, usted me presentó este texto, ahora dígame esta palabra en este contexto, ¿qué quiere decir? Y usted por qué quiso argumentar esto.
Y esta postura de Núñez, por ejemplo, de Núñez, cuéntame un poco más sobre el artículo de Núñez. Miremos, ¿qué escribió Núñez? Núñez, aquí está Núñez. Núñez, Semillero de Paz, una experiencia que forma gestores de paz. Cuénteme sobre ese artículo. Y ahí usted los deja fritos. Fritos. Pues, profe. Es decir, volvemos a lo mismo. Esto es una herramienta que nos puede solucionar muchas cosas, pero que de todas maneras no nos va a desplazar. Entre otras cosas, esto yo lo hablaba con una pedagoga para niños de primera infancia. El niño, y si existe aquí una persona que esté trabajando con niños o que tenga estudios en pedagogía infantil de 0 a 5 años, esta persona me decía que el niño necesita contacto con seres humanos porque aprendemos con imitación, como los animalitos. ¿Será que una IA le podrá enseñar a un niño de esa edad? No, no puede. El docente nunca va a desaparecer, porque hemos aprendido por milenios con interacción social, con diálogo, con interrelación, con debate de ideas, con la charla. Eso no puede desaparecer en una generación. Eso lo tenemos que fomentar. Fomenten el debate en la presencialidad. Pero como le digo yo a mis alumnos, una cosa es debatir y otra cosa es echar ideas porque sí, ¿no? Hablar sin fundamento. Preparémoslos para debatir. Y en el chat igual, o sea, podemos hacer los ejercicios que hemos hecho, una pregunta disparadora, polémica. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Esto es pensamiento crítico, profe, ¿sí? Pensamiento reflexivo. Bueno, entonces eso en relación a la escritura. Listo. Códigos, pues para quienes trabajan con el tema de códigos, no lo voy a hacer porque yo no trabajo con códigos, entonces no podría hacer este ejemplo. Presentaciones académicas, pues yo le puedo decir, de hecho, aquí vuelvo otra vez y le digo, ahora desarrolle una presentación en PowerPoint. Y yo sé que para muchos de los profes que están aquí, tal vez esto sea algo novedoso. Hay otros que ya lo han hecho muchas veces y van a decir, pues, esto ya lo sabíamos, pero recordemos que debemos hacer una enseñanza transversal porque no tengo la oportunidad de saber su nivel de conocimiento. Entonces estamos haciendo una explicación general. Obvio, este PowerPoint que nos va a dar, pues es un PowerPoint tan genérico como el escrito. Entonces, y ahora lo voy a centralizar específicamente en el tema del diseño instruccional. Si yo le digo a un docente que me ayude con un diseño instruccional, pero evidentemente el docente solo me entrega lo que hizo la IA, solo me va a entregar esto, pues lógicamente yo tengo que decirle, profesor, qué pena, pero esto es insuficiente. ¿Sí? Esto es insuficiente porque usted es un experto, usted me debe aportar su conocimiento. Mm, Y en relación a lo que muchos mencionaban al artículo de lo que pasa es que nos van a robar el conocimiento y luego no nos van a volver a contratar. De cierta manera, pues es una reflexión muy personal. Cuando estamos transmitiendo nuestra clase presencial, también de cierta forma los estudiantes están captando nuestro conocimiento. Pues para eso es, ¿no? Y muy seguramente ustedes han tenido estudiantes que los han superado. La labor fundamental del docente, el que es docente por vocación y porque le gusta, los que amamos la docencia, entendemos que el dar el conocimiento es nuestro fin, de la manera que sea. Para eso nos contratan, para eso nos pagan. Ahora, la diferencia es eh, con qué enfoque lo quiero dar, porque yo puedo poner mi conocimiento libremente y construir más conocimiento. Y ese conocimiento que yo doy se me refleja. Y los estudiantes también construyen conocimiento conmigo y yo aprendo de ellos. En cualquiera de las interacciones presenciales, virtuales, ¿sí?
Y claro que el conocimiento cuesta, obvio. Por eso hay una curva de aprendizaje. Es que si el conocimiento no costara, pues no estaríamos en el negocio que estamos. Pero nuestra labor, nuestra razón de ser, nuestra existencia es precisamente eso, el dar el conocimiento, porque para eso estamos, ¿sí? Pero así como damos, también recibimos. Esa es la retroalimentación, ¿no? Ese es el constante. Entonces, bueno, estas presentaciones son muy genéricas. Creación de exámenes y evaluaciones, lo mismo. Entonces, y le digo, ahora genere un parcial de 20 preguntas de selección múltiple con eh, una opción de respuesta y señale en la parte inferior la respuesta correcta. ¿Sí? Porque pues he recibido algunos ejercicios de algunos profesores que han hecho los diseños instruccionales, pero no me envían las respuestas de los parciales y luego cómo hacemos para programar. ¿No? Listo. Entonces ahí está el parcial con 20 preguntas. Listo, ahí está. Pero vuelvo a lo mismo. Esto me lo arrojó la IA. ¿Yo qué voy a saber si estas preguntas están bien o mal? Lo tiene que hacer un ser humano. Un validador me tiene que decir, oiga, esto sí, esto no, esta pregunta de pronto no está correcta, esta pregunta puede que tenga algún vicio, etcétera. ¿Sí? Entonces, en eso estamos, mis profes. Eso es, y pues lógicamente, es más, me dice que si quiere que me lo entregue en Word, listo. Eso es, o esas son las características en las cuales, y resumen y síntesis de información, aquí por ejemplo me sirve mucho este cloud o esta, entonces yo le digo, este artículo resuma y liste, esto se llama IA, ahí está, resume y liste. De la información anterior, haga un cuadro, aquí está mi cuadro. Y nuevamente, esto es información que un ser humano experto tiene que validar, pero me la presentó. ¿Sí? Entonces, mire para todos los elementos que la hemos utilizado, ¿no? Y acá, pues, tengo este pequeño cuadro, entre otras cosas, un cuadro resumen que hizo una IA, en donde las actividades autogestionadas, ¿cuál es el concepto más importante? Hay autonomía por parte de la persona. Pero, ¿qué quiere decir? Yo propongo una actividad, por ejemplo, eh, yo le puedo decir, y hablo del tema de diseño gráfico, que es como mi área de pregrado. Yo le puedo decir al estudiante que genere una imagen de IA con ciertas características, pero yo le estoy dando los elementos para que genere la imagen. ¿Sí? Y en algún momento, entonces ya decidiremos si esa imagen funciona o no funciona para nuestro objetivo. El estudiante autogestiona ese conocimiento, desarrolla el prompt y desarrolla la imagen. Y entonces yo les podría preguntar, pero eso deja sin trabajo a los fotógrafos humanos. No, no los deja sin trabajo porque por más específica que sea una foto, tal vez nunca podría llegar a captar ciertas cosas que son inherentes a nuestra humanidad. Las expresiones de dolor, de alegría, de inocencia. No creo, y en esto sí me puede decir el profesor David, si una IA puede llegar a generar una foto con una expresión de inocencia como la fotografía de un niño real. No sé, profe, si usted lo ha hecho alguna vez. Pues, profe, ¿yo qué le digo? Realmente, si uno le escribe el prompt de quiero una cara, un rostro triste, probablemente me lo va a generar, pero
hay algo que de pronto es inteligible para las inteligencias artificiales y pues en temas artísticos y tiene que ver mucho esa sensibilidad y ese espíritu que tiene, pues tomar algo que solamente puede transmitir específicamente una imagen. Entonces, eh, pues yo le puedo decir a una IA que me retrate una foto de conflicto con personas que tienen tristeza o amargura en sus ojos y nunca va a ser igual que una foto de este, ah, de José Abad Colorado o de un fotógrafo que lo haga en donde se retrate la imagen real. Eso no va a suceder nunca. Eso no sucede de esa forma. Lo que transmiten los ojos y demás, que es pues lo que la gente valora en una obra artística. De acuerdo, porque hablamos desde un principio de un término generativo, no creativo, generativo. En ciencias de la salud, yo me imagino que los avances, tengo algunos conocidos que trabajan en ciencias de la salud, me comentan, por ejemplo, que a través de la IA hay diferentes estudios que han logrado hacer evaluaciones muy profundas que nos hubieran llevado muchos años y que la IA ha logrado acelerar esa información. No sé si las personas que trabajan en ciencia de la salud me pueden corroborar esto o qué comentan ustedes sobre esto. ¿No hay nadie de ciencias de la salud hoy? Doctora Maribel, mira, sí, de pronto de las que nosotros hemos visto, sobre todo en la enseñanza, es la posibilidad de crear estos escenarios de simulación, digamos, más potentes con la IA, porque digamos que la simulación es muy importante, digamos, dentro del proceso de enseñanza, se utiliza mucho. También hemos visto cómo la IA puede ser como un generador, por ejemplo, de casos clínicos. Entonces, el aprendizaje basado en problemas en este caso es muy importante. También, por ejemplo, los estudiantes los utilizan, lo he visto mucho como tutores, como un asistente, como para estudiar anatomía. Entonces, hay aplicaciones de IA que también les ayudan mucho como para apropiar temas de anatomía. Entonces, y he visto también el caso de los profes, eso, para a través en ambientes de realidad virtual, generar escenarios, ¿sí? Ya sea incluso para simular proyectos de investigación, pequeños ejercicios, en esa parte es muy potente. Yo hace un rato quería como comentar también y sobre todo en ciencias de la salud, ¿no? También que permite eh, como herramienta para fortalecer estos procesos de enseñanza, pero también, digamos, la importancia de que así como hay un entrenamiento práctico donde la delegación debe ser progresiva, la responsabilidad que se va delegando es progresiva y supervisada. En el caso de la IA también debe haber como ese escalamiento, porque, por ejemplo, vemos deficiencias de comprensión de lectura, ¿no? Una lectura crítica. Entonces, cuando los estudiantes utilizan la IA para generar textos, de pronto presentaciones, pero tampoco han desarrollado ese pensamiento crítico de base para hacer preguntas, para, bueno, está este texto, pero yo lo estoy entendiendo. Y algo por ejemplo, en mi parte siempre les refuerzo mucho lo que comentabas en algún momento, era que, bueno, esto es la presentación, pero sí soy muy firme y muy dura y les digo siempre que todo lo que pongan en la presentación se los voy a preguntar. Entonces tienen que saber muy bien y a veces la angustia que se genera es como que no hay esa curiosidad de decir, venga, yo cómo me arriesgo a poner en un texto en una presentación sin yo haber apropiado. Entonces, por lo menos si hay una ciudad, digamos, no sé, cuando se habla de la conferencia de Alma-Ata, bueno, yo me pregunto, Alma-Ata y eso dónde queda, ¿cierto? Eso es algo que el estudiante también tiene que como que en ese deseo de aprender, preocuparse y entender el contexto, el año, digamos que también en ese sentido la literatura ayuda mucho en eso, porque, y que debería combinarse también este tema de las humanidades y las artes en el ciencias de la salud, porque también les amplía muchísimo ver cine, literatura, donde los autores van citando música, arte, etcétera, pero también que los lleve a eso, desde buscar el significado de una palabra y que no pasen de largo del texto, porque a veces, digamos, esa es la preocupación, pasan de largo un texto, no hay una comprensión esencial, básica de lectura, de decodificar
el texto, que yo sepa por lo menos qué significa cada palabra y la preocupación, ¿no? Que no exista por lo menos esa curiosidad de decir, venga, con tantas herramientas digitales que ahora, y yo siempre les digo, pregúntenle a su mejor amiga, la IA, la que ustedes quieran, ¿qué significa esto? O comparen, siempre pidiéndole las referencias, pero hoy tienen la herramienta, búsquenla, que les facilita mucho más comprender y profundizar, pero es muy importante no perder esa curiosidad porque ese es un poco como la angustia, ¿no? Como el deseo de saber y decir, yo necesito apropiar estos temas, también me tiene que generar un poco de incertidumbre y angustia estar en una presentación y que yo, si yo no sé todo lo que dice el texto, pues no puedo pasar simplemente a repetir la síntesis o transcribir el texto que extraje de una lectura o algo así. De acuerdo, profe, gracias. Entonces sí, creo que todos llegamos a la conclusión o coincidimos en el hecho de que nuestra labor en este momento, hoy, es precisamente guiar a todos nuestros estudiantes indistintamente de las áreas del saber en las que estemos, guiarlos hacia esa búsqueda de información crítica, a ese análisis comparativo, a que entiendan que no todo lo que hay en Internet es cierto. O sea, de verdad, yo a veces no, es decir, me cuesta mucho creer que la gente cree todo lo que hay en la red. No hay ni siquiera un esbozo de pregunta, de duda, oiga, esto sí, lo que arrojó sí. Entonces, por eso, a veces me asombra cuando la respuesta es que lo dijo la IA. Pero caramba, pero la IA dice mentiras, que eso también me impactó, que una IA dijera mentiras, ¿no? Que envía información falsa. O sea, no mentiras como nosotros, sino que envía información falsa. Y entonces yo digo, caramba, ¿y esto se lo creen? Bueno, yo quiero hablarles ahora de unos términos que encontré que se llaman metautor y me pareció muy interesante porque entiendo que hoy en día está llegando a un nivel esto en que la IA se estudia a sí misma cómo aprende. Es muy loco. O sea, la IA se estudia a sí misma cómo aprende. Y también existe este desarrollo. Roger Acevedo, les dejo ese dato para que lo empiecen a buscar. Él está estudiando los sistemas de tutoría inteligente. Es decir, lo que yo entendí es que cuando se integran las IAs a LMS, permite hacer un rastreo de cuáles son los temas que aprenden con mayor facilidad los estudiantes, que en este caso se ha demostrado que son los contenidos basados en elementos narrativos, y cómo generan en los diferentes escenarios, fundamentalmente haciendo rastreos de las métricas de las evaluaciones cuantitativas, cómo generan y retroalimentan un aprendizaje autónomo. O sea, realmente yo empecé a leer de esto y dije, qué loco en lo que estamos ahora. La ITS son programas basados en IA que simulan el rol de un tutor humano. Se adaptan al progreso del estudiante proporcionando retroalimentación y apoyo en función de sus interacciones. Yo pienso, por ejemplo, que en este caso las ITS no es que nos vayan a reemplazar, sino que cuando se trabajan, por ejemplo, aprendizajes totalmente asincrónicos, como tipo MOOC, en donde no intervenimos como tutores ni facilitadores, evidentemente tiene que haber una IA que cumpla de cierta manera el rol de tutor y ahí es donde vienen todos estos autoresponsers y todos estos elementos prediseñados que de hecho ya se pueden integrar a Moodle, por ejemplo. Se puede colocar un chatbot autoresponsor para que le diga al estudiante si esa respuesta estuvo correcta o no y por qué sí y por qué no. Entonces, en este caso, a este nivel estamos llegando con las ITs. Entonces, aquí les dejo el dato. Roger Acevedo. Yo no soy experta en esto, les estoy trayendo esto que investigué porque estoy aprendiendo como ustedes, pero que me pareció supremamente curioso y además de un impacto brutal, porque casi que si fuésemos basándonos en estos libros
de ciencia ficción, evidentemente, lo que yo les preguntaba a ustedes sobre las brechas, resulta que la brecha en el próximo siglo o en futuros elementos será los seres humanos que tengan acceso a todos estos mundos digitales y los seres humanos que no. Porque los seres humanos que no tengan acceso a las tecnologías de último nivel estarán excluidos de la sociedad. Entonces, eso me trae a mí una serie de preguntas realmente curiosas. Bueno, el SLR hace referencia a la capacidad del estudiante de planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje. El SRL es un tipo de IA que ayuda al estudiante a planificar su aprendizaje. Mire qué interesante. Entonces, por eso se habla de los metatutores que integran los ITS, que era lo que habíamos hablado anteriormente, los sistemas, los sistemas de autoaprendizaje, los sistemas de autoaprendizaje y los sistemas de tutoría virtual para los estudiantes. ¿Sí? ITS, inteligencia, tutorías, sistemas de tutoría inteligente y SLR, aprendizaje autorregulado. Y aparece esta figura de tendencia que va a ser el metatutor, que básicamente va a ser un software que va a potencializar esos dos elementos. Bueno, aquí tengo un comentario de Juan David, dice, la IA no reemplaza el talento, lo potencia. Es como en el fútbol moderno, la tecnología cambió el juego, pero también elevó el nivel. Quien se atreve a salir de su zona de confort y usa la IA con intención puede lograr resultados que antes parecían inalcanzables. Gracias, profe Juan. Entonces, esto se los traigo simplemente como para que lo vayan dimensionando lo que se nos viene en pasos gigantes que ya está aquí. Es que resulta que ya lo tenemos ahí en la puerta de la casa, está en el patio trasero. No es que nos vamos a esperar a 10 años, no, eso ya, aquí, hoy. Entonces, por eso nos obliga a nosotros que le metamos un poquito el acelerador y empezamos a conocer del tema. ¿Sí? Que obvio, que va a ser muchísimo más, o sea, uno dice, ¿cuándo voy a terminar de aprender? Nunca, nunca vamos a terminar de aprender. Porque nuestro negocio es ese, el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, no vamos a terminar jamás de estudiar, y es la verdad. Pero, profes, esto es algo que yo de verdad les digo, hay que empezar a estudiar. Ahí les pasé ese datico, simplemente como para que lo chismoseen. Entonces, básicamente, eh, los resúmenes, vamos a hacer como una finalización del tema. Les voy a dar unos minuticos hasta las 10:15 de descanso y luego cada uno vamos a hacer como unos ejercicios en tiempo real entre todos, a ver cómo nos funciona, quienes quieran compartir su pantalla y mostrarle a los demás, inclusive como el profe que propuso el uso de esta IA, si hay alguien más que quiera también proponer un uso y mostrarnos, maravilloso. Porque yo simplemente les traje esto que hemos cacharreado, pero seguramente muchos tendrán muchas más y sería ideal porque podríamos generar un autoaprendizaje de eso. Entonces, la IA nos sirve para hacer resúmenes, para buscar información actualizada, para generar imágenes, para hacer mapas mentales y tablas, para hacer cierres y reflexiones, siempre y cuando estén modulados por un ser humano. Y para hacer una evaluación rápida en el sentido de no evaluar como nosotros evaluamos, sino como un sondeo de información, ¿no? Como un sondeo de información. Bien, entonces, voy a dejar hasta las 10:15 y luego los invito a que aquellos que ya han interactuado y quieran mostrarnos cosas, y propongo al profe Juan David de primero que nos muestre lo que ha trabajado con Cuen. Gracias, mis profes.
Bueno, ¿listo, mi profe Juan David? Sí, profe, pregunte. No, su merced, hágale, comparta pantalla y nos muestra, por favor. ¿Pero sobre Quen o sobre qué? Sí, sobre Quen, muéstrenos algunas cositas que haya hecho con Quen, cómo funciona. Y si alguien más quiere, ahí está abierto el espacio. Pues Quen Dígame. realmente es muy como ChatGPT, o sea, eh, es de prompts y respuestas. ¿Cuál es la diferencia con Quen? Que puede gestionar, documentos completos que, por ejemplo, en la versión original de ChatGPT, pues no lo permite. Entonces tú le puedes adjuntar un documento de 50 páginas y te lo recibe para cualquier tipo de gestión. Por ejemplo, entonces tú le puedes adjuntar un documento pesadísimo que en la versión gratuita no lo permite y te lo puede generar. Igual, pues yo utilizo mucho a Qwen, a ChatGPT, más bien para juegos de roles en el que, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo y le digo, bueno, eres un editor de investigación o de tecnología o de una revista de diseño, ¿cuáles serían tus críticas más ácidas o más fuertes sobre este artículo? Puede ser una forma de hacerlo. También, por ejemplo, para presentaciones con unos muy buenos diseños, yo les recomiendo también a los profes que utilicen Gamma, que Gamma pues es una herramienta como a todas hay que trabajarle, Gamma.io. Esa es la primera. Esta profe, gama.ai. Esa está perfecta. Ya cuando la abra, es Gamma.app. Entonces, Sumer se le mete el prompt y le saca unos diseños muy chéveres. Lo que yo le digo a mis estudiantes es, abracen la inteligencia artificial, utilícenla, pero pues hay con que salgan con algo mediocre o algo mal hecho utilizando la inteligencia artificial. Ese sería el colmo de los colmos. Entonces, si quieren tener una presentación de impacto, me parece que democratiza mucho, porque hay chicos que tienen muy buenas ideas en su cabeza, pero que no son diseñadores gráficos, y que a través de Canva o a través de Gamma o a través de herramientas como CapCut, perdón, o como, pues ya tienen otra forma de llevar sus ideas y de presentarlas de una forma mucho más impactante. Yo digo, pues, muy chévere que lo hagan. Lo valioso es em, la idea en el fondo que la logren sostener, sustentar y, y hacer las cosas bien hechas. No les va a cortar uno las alas a que lo hagan en PowerPoint si lo pueden hacer con una inteligencia artificial y pueden dar un resultado muy chévere, pero pues que el resultado sea chévere y que uno no como docente también esté en capacidad de decir, no, pues esto claramente no lo hizo usted. Y si no lo hizo usted, pues justifíquemelo, contextualícelo, explíquelo, etcétera. De acuerdo, profe. Mire, por ejemplo, las generaciones de imágenes, para quienes no sabían cómo se hace. Entonces, él nos pregunta, vamos a decir, entonces, ¿qué queremos generar? Queremos generar, me imagino yo, bueno, miren, nos dice un documento, una página, una presentación. Entonces, me imagino que si es presentación, yo debería analizar primera presentación de 10 diapositivas sobre paz transicional en Colombia. ¿Sí? Que nos genera. Y me imagino que es muy probable que nos muestra las características fundamentales. Venga, a ver qué es lo que nos desarrolla esta IA. Ok, listo. Nos genera ya un elemento como gráfico, ¿cierto? A mí le coloca un contexto visual. Interesante. Yo A mí me imagino, parece curioso porque muchas veces
uno con las IA tiene que trabajar muchísimo más que sin la IA, pero lo cierto es que sí se ve que potencia demasiado el trabajo. Ofrece ideas que a veces pues cualquier persona puede tener su bloqueo creativo, da unos lineamientos, unos parámetros interesantes, pero pues uno ve esto y pues muchas veces no es lo que quiere y toca paso por paso empezar a corregir, a rehacer el prompt, a conseguir imágenes. Entonces, pues es una herramienta que potencia muchísimo, pero todo requiere su trabajo. Eso está como en cada quien. De acuerdo. Y lo que mencionábamos, profe, lógicamente, eh, esto pues no es seguramente el experto que nos mencionaba, si empieza a revisar va a encontrar que aquí hay errores, que la información no es del todo verídica, que evidentemente hay elementos que tienen que mejorar. Entonces, pues esto es un primer bosquejo, como lo mencionaba el profe, y es muy efectivo y muy eficiente para esos elementos. Entonces, eh, la recomendación, perdón, se nos quedó una cosa antes de, que no se nos había, mírela, el documento, ¿sí? El documento de gestores de paz. Vamos a revisar. Aquí está el informe. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Del plagiarismo. Sí, Sí, señora. señora. Vamos a revisar qué fue lo que detectó este software sobre el uso de IA. Entonces aquí nos va a mostrar el informe. Bueno, ahora vamos a mirar. Me toca volver a buscar otra vez. Espera, porque me sacó y me toca volver a buscar la clave. Perdón, un segundo, voy a dejar que pasar. La clave si es correcta. Entonces, ya. No, listo. Ahora sí ya ingresé. Listo, listo. Ahora sí, vamos a revisar el informe. Entonces, en este informe, en tiempo real, que nos presenta, eh, aquí tiene dos indicadores. El primero es un informe de similitud que me permite establecer lo que nosotros denominamos un plagio, ¿no? Que es copiar y pegar tal cual, ¿no? Entonces, en este primer informe, él me da esa similitud, hace un rastreo entre los párrafos, qué tan iguales están, inclusive, por eso les digo que todo esto necesita una validación humana, porque a veces lo que sucede es que los chicos, los estudiantes citan mal, entonces, claro, está escrita la cita, pero no la han referenciado, entonces ahí aparecería como un plagio. O tal vez escriben la cita, no la referencia, pero luego la mencionan al final del párrafo, entonces también ahí debemos entender un poco cómo es el contexto de lo que estamos leyendo. Pero en términos generales, esta primera parte de informe de similitud lo que me permite es eso, ¿no? Establecer aquellos documentos, o perdón, fragmentos de texto que son exactamente iguales. Y aquí nos vamos a la IA y efectivamente, sí, señores, me dice que tiene un 83% de incidencia. Es decir, tiene una alta probabilidad de uso de IA. Y aquí me dice, si yo remarco estos textos, me va a decir que es el 97% de incidencia. Pero yo les quiero contar algo que me explicó un ingeniero de sistemas. Es que las IA también escriben con unas estructuras de texto que ya han sido predefinidas.
Entonces las IA detectan esas estructuras de contenido y por lo tanto saben que ha sido escrito bajo esas estructuras de contenido. ¿Sí? Por eso es que estos software permiten hacer esas detecciones, porque están basadas en las estructuras. ¿Cómo son las estructuras? No sé, hasta ahí no me explicaron a mí. Pero cuando empezamos a analizar este software, la explicación fue esa. Las estructuras de contenido que tienen las IA, pues se permiten rastrear mutuamente. Entonces, evidentemente aquí ya nos da una, un indicio de que, pues lógico, este documento, pues no, es decir, ¿qué es lo complicado acá? Que si a mí el estudiante, esto digamos es un proyecto de grado, y el estudiante me lo va a presentar como su autoría, pues lógicamente está cometiendo un error porque esto no lo escribió él. Es evidente que esto está escrito con una IA. Por eso es que en la mayoría de instituciones educativas lo que se está recomendando es, o claramente desde el principio citar, este trabajo de grado ha sido escrito y apoyado por la IA XXX, ¿listo? O utilizarla solo en ciertos aspectos que no llegue a superar un porcentaje importante del trabajo de la intelectualidad humana. Entonces, lógicamente, lo que podríamos concluir es que sí, efectivamente, tenemos estos dos elementos que nos permiten compaginar lo que hemos hecho como humanos, como creación, y pues lo que hemos sustentado y hemos trabajado con la IA. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que hemos hecho un barrido muy interesante. No sé si existe alguna pregunta adicional, algún comentario. Bien. Entonces, eh, ¿qué nos queda ahora? Vamos a mostrar un poco estos trabajos, o vamos a concluir, mejor dicho, ya, eh, vamos a ir concluyendo tanto el curso como la sesión. Ah, bueno, antes de concluir, les voy a dejar la, el enlace de evaluación para que por favor me ayuden con la evaluación de este curso. Ahí acabo de colocar el enlace de evaluación, por favor, para que iniciemos con el proceso de evaluación, si son tan gentiles, del curso. Bien. Entonces, vamos a hacer como un recorrido a través de lo que aprendimos en estos 5 días, que yo sé que fue muy intenso, yo sé que fue bastante complejo, pero bien. Sobre la primera sesión, entonces voy a llamar a Eleazar. Edgar Ramírez, Edgar Ramiro Ramírez, que saca como conclusión de del primer módulo. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me preguntas lo que aprendí el primer módulo del Sí, día uno. sí, Sí, bueno, allí vimos sobre lo del diseño instruccional, las instrucciones, digámoslo así, que se basó en hacer la tarea inicial, eh, pues donde pude yo lograr abordar algunos temas como de la estructuración, por ejemplo, no tenía entendido muy bien de cómo podría yo plasmar mis ideas desde el sílabo que yo tenía. En mi caso, pues soy docente de inglés y veía allí, yo soy nuevo en la institución, llevo más o menos 2 mesecitos, pues viene uno con ideas de otras instituciones de, de cómo, digamos, implementar, cómo hacer el bosquejo de todo lo que quiere enseñar, pero pues cada institución tiene su forma, su manera, pero más allá de eso es que uno de pronto a veces no logra captar el orden, digámoslo así, en que cómo puede plasmar lo que tiene pensado, a cómo plasmarlo y cómo hablar con el ingeniero. Por ejemplo, nosotros tenemos acá constante diálogo con el ingeniero, que es como quien nos plasma lo que queremos hacer.
Pero entonces ahí más o menos uno tiene unas ideas, pero lo que no tenía muy claro era de cómo podría plasmar esas ideas con él, porque uno muchas veces le dice algo, lo escribe, se lo envía y tanto la persona como uno no logra de pronto aterrizar bien las cosas, sino que toca de sentarse con él y dialogarlo, digamos, así. Entonces allí aprendí un poco sobre cómo, eso fue en tanto el uno sobre todo como el 2 más, y aprendí cómo de pronto lograr con imágenes, con videos claros y con instrucciones claras, lograr plasmar lo que uno quiere dar a entender para que de pronto los estudiantes lo capten muy bien y no esté el correo. No entendí que a veces pasa mucho que yo enviábamos tareas y surgen con una sola duda que tenga por estudiante, son 100 correos que van a llegar si no está la estructura bien plasmada, bien diseñada, y no solo en un documento, sino que se logre dar el mensaje de lo que se quiere. Entonces, eso más o menos lo que aprendí, no solo en la primera, sino en realidad fue durante todo el transcurso del módulo que logré captar un poco más de que ser como más consciente de cómo plasmar las ideas, y en lo virtual pasa mucho con imágenes, con textos, darnos muy bien a entender, es más eso, dar bien a entender el mensaje para que se logre captar una buena comunicación. Muchas gracias. Gracias, mi profe. Bienvenido a la Fundación San Martín. Bueno, Muchas gracias. vamos por la sección 2. Ya sé que todos están consultando ahora la página. Vamos por la sección 2. Lorena Barrios, ¿qué entendiste de la sección 2 o del día 2? Buenos días para todos, ¿me escuchan bien? Sí, señora, buenos días. Es que está aquí donde estoy, hay un ruido terrible. Permítame a ver si lo puedo lograr apagar. Bueno, no se logró apagar, pero tú me dices que me escuchan bien. Sí, profe, yo la escucho bien. Ah, bueno. De la segunda sesión, que creo que fue la que, de las que dentro de más participé, pues fue todo lo que es la herramienta visual o audiovisual, que también se habló en la primera, que nos apoya para todo lo que es el manejo del diseño de aulas virtuales, que en su momento dijimos que más que una ayuda, es un complemento para que el estudiante pueda pues tener el proceso de aprendizaje mejor, que pues estas guías que ustedes nos mostraron nos enseñan cómo complementar el trabajo, como el diseñador basado en lo que nosotros le digamos queremos expresar y qué es lo que queremos que el estudiante aprenda a través de esas herramientas audiovisuales que van a apoyar las aulas virtuales. Me parece interesante porque yo soy de las que aprendo más viendo y escuchando, entonces todas esas herramientas a nosotros nos sirven para el apoyo, sea en clase tanto virtual como en una clase teórica tradicional. Entonces, ¿cómo se pueden diseñar? ¿Cómo el ingeniero, pues, basado en las instrucciones que nosotros le demos, pues va a manejarlo o a hacerlo, a estructurarlo? Listo, mi profe. Gracias. Y recordemos que trabajamos sobre un modelo que se llama ADI. ¿Listo? ADI. Para que empecemos también a profundizar en ese tema. Bien. Sesión 3. Entonces, por favor, Waldi Enrique o José Alvarado. Luz Milena Martínez Villar. Ven, a esto era lo que yo me refería, que en estos entornos no tenemos la seguridad de que efectivamente estamos en lo que estamos. Y somos profes, ¿no? Julián Pinzón. Buenos días, doctora. Hola, Julián, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Qué pena, pero casi no encuentro el micrófono para activarlo.
Bueno, ¿qué? Bueno, pues primero agradezco por estos días que a pesar de que la información de pronto es un poco comprimida, pues porque todo se hace en una sola semana, la verdad todo fue muy bien impartido, quedo muy contento con este curso. Pude aprender muchas cosas que no tenía claras, las que no conocía. Entonces, antes que nada, muchas gracias por esta semana. Y respecto a la pregunta de esta tercera sesión, pues sin lugar a dudas es poner un poco los pies sobre la tierra respecto a cómo la inteligencia artificial llegó para quedarse. A mí sí me preocupa un poco más, bueno, lo que tú decías respecto a que la inteligencia artificial no nos llegue a reemplazar nunca. Yo sí no estoy tan convencido de eso. Creo que la inteligencia artificial está a pasos agigantados evolucionando y no sé hasta dónde vaya a llegar. Tal vez eso de que no nos reemplace en un futuro a corto o mediano plazo, tal vez, pero a largo plazo probablemente sí. O sea, a largo plazo probablemente seamos 100% digital. Lo comparo algo parecido como lo que está pasando con la plata, con el dinero, en donde tal vez antes jamás nadie pensaría que los billetes se van a desaparecer. Y hoy en día la tecnología nos ha demostrado todo lo contrario. La digitalización nos ha demostrado que ya se está desapareciendo, que cada día nos hemos vuelto más virtuales hasta para pagar un dulcecito en la esquina. Entonces, algo así lo veo con la docencia. Pienso que en este momento, o sea, a este corto plazo, sí debemos ser muy cautos, tener mucho cuidado. Eso que mostraste de cómo analizar si es un plagio o no, creo que si lo hiciéramos todos los días en clase, nos daríamos cuenta que los estudiantes hoy en día están plagiando todo, o sea, haciendo todo copy-paste, sencillamente, pues porque para ellos es más fácil. Creo que la inteligencia artificial, lamentablemente, a mi modo de verlo, ha vuelto a los estudiantes perezosos. Pongo un ejemplo simple y ni siquiera con un texto de inteligencia artificial, sino con un libro de texto que yo les pongo a mis estudiantes. Yo los mandaba a hacer muchas veces resumen de capítulos, de X capítulo de un libro digital que yo les pasaba, y me encontré con la sorpresa de que simplemente le daban copiar, pegar al párrafo, lo pegaban igualito, o sea, no le cambiaban lo más mínimo, y opté por el resumen pasarlo a escrito, o sea, que me lo hicieran en una hojita a mano. Ni siquiera en computador, sino a mano. Me lo hicieron en esfero o lápiz. Con esto de la inteligencia artificial me parece aún más complejo. Muy chévere que existen estas herramientas como la que mostraste de la universidad. No recuerdo el nombre, plagiar, no recuerdo muy bien el nombre. Me pareció una excelente herramienta. No sabía que la universidad la tenía, porque sí creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos como docentes pues respecto al uso de la inteligencia artificial es esa. O sea, cómo logramos que los estudiantes caigan inmersos en la pereza de no buscar la información tal vez como lo hacíamos nosotros en nuestra época, sino como lo hacen ahorita de una manera tan fácil como hacer una pregunta a ChatGPT que te bote 10.000 referencias. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Listo, profe, muchas gracias. Pues, Profe, ¿puedo señora, complementar algo al doctor sí, Julián? Lo que me he claro. fijado es que, digamos, muchas veces ellos se aprenden hasta el texto de memoria, se lo aprenden literal, de memoria. Bien, y uno por ese lado bien, pero va uno a la hora de la práctica, listo, se aprendieron todos los materiales, todo lo que tienen que tener listo para esa práctica, se lo aprenden, y van y se sientan y les pide uno las cosas. Ay, no, se me olvidó. Ay, no, no pensé que era importante. No sabía. Yo, pero si me lo acabaste de recitar. Sí, es el día a día. Y se lo recitan a Completando lo uno. que dicen mis dos compañeros, es que pienso que el hecho de que nosotros seamos una profesión clínica que implique que atendamos o que le llevemos al estudiante a desarrollar conocimientos sobre un paciente, pues
nos genera otro tipo de responsabilidades. Por eso de pronto nosotros, no es que ahorita el profe que nos explicaba sobre inteligencia artificial y que ya está y se va a quedar, eso lo entendemos y sabemos que es así, que tenemos que actualizarnos de la misma manera, pero no podemos olvidar cosas como acá decir la doctora Andrea, que el estudiante puede que en un texto lo haga bien y lo aparentemente hizo el texto que quisiéramos nosotros perfecto, pero a la hora de atender un paciente, la ética y el manejo que se debe dar, pues es diferente. Entonces, no es que choquemos con la inteligencia artificial, sino que es un complemento para procesos de aprendizaje, más no debe ser la única fuente, pues, de conocimiento. De acuerdo, de acuerdo. Y yo coincido con ustedes en que hay procesos mucho más críticos y por supuesto no podemos dejar la inteligencia artificial como un tutor para que el estudiante solucione dudas o haga cosas que tienen que ver también muy con su quehacer y con su, yo me atrevería a decir, mística en la aplicación de su carrera, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay ciertos elementos que la IA, por supuesto, no puede llegar a cubrir. Felipe, cuéntame. No, además me gustaría, sí, que también, bueno, yo creería que es un tema que ha asustado a muchos, porque igual, pues todo lo nuevo nos trae, no, nos genera cierto temor, al igual que los estudiantes. O sea, yo pienso que nosotros, como profesores, sí, a eso es que estamos llamados a formar ante todas las novedades y todo lo que se presenta en el ámbito académico, pues hasta personal de nuestras vidas, porque no solo con nuestros estudiantes, sino también con nuestras familias, nuestros hijos, pues es muy importante que nos acerquemos a eso que es nuevo, ¿verdad? Y que nos genera a nosotros en cierto momento ciertas inseguridades y por eso a veces también el tema de hacer lo normal, porque es que el ser humano siempre ante las cosas nuevas lo primero que genera es un rechazo, ¿ya? Entonces yo creo que este espacio, bueno, a mí personalmente también me ha ayudado, ya yo había dado los primeros pasos, independientemente de todo lo que escuchaba, los temores que me generaba, porque además pues alrededor le dicen a uno muchas cosas y no se debe, y entonces esto nos va a generar esto, ¿sí? Ya yo había, sin embargo, ya me había atrevido a dar los primeros pasos y a través pues de este espacio pues me generó muchísima más seguridad de entender que pues lo que tenemos es un gran reto, que pues podemos convertirlo en una herramienta que pues nos lleve a otro nivel, lleve a los estudiantes a otro nivel, pero que necesita también, que necesita que realmente pues quizás nos dediquemos, porque como les digo, no es fácil desaprender muchas cosas que ya nosotros traemos arraigadas como adultos y pues volver nuevamente a aprender otras, no es fácil, ya no es fácil, pero igual tampoco es imposible. Es lo que realmente agradezco este espacio, la universidad también de usted, profe, de verdad, excelente el aporte para también pues mi consolidación profesional. Entonces, muchísimas gracias y de verdad fue un súper placer. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Quién había? Felipe, creo. Felipe Listo, González había señor. Sí, levantado. ahora sí va. Sí, señora, ¿se escucha claramente? Sí, señor, sí lo escucho. Sí, señora. Muchas gracias, que tengo problemas con mi computador. Bueno, su merced, hay un tema bien interesante ahí que se llama la ética, ¿cierto? La responsabilidad y hablaremos del compromiso. Y esos tres elementos que acabo de mencionar tienen que ver con nuestro quehacer como personas, como profesionales y con esa responsabilidad que tenemos con los futuros. Pues creo que la IA debemos enfocarla frente a eso. Yo pertenezco al programa de Ciencias de la Salud, aunque no soy profesional de Ciencias de la Salud, pero sí es inquietante reconocer que yo como paciente, antes de ir a donde un profesional, sí hago una consulta, y pues no necesariamente la IA, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh, el profesional como el paciente están dispuestos a darle el peso relevante que tiene el saber disciplinar y, entre comillas, el saber de la guía? Entonces, eso es como
lo que mi Mi profe se le fue el audio, su merced. No, no, su merced, ya creo que he culminado de pronto, como te he dicho, teniendo como contratiempos, y les mencionaba frente al tema de qué tan importante es eh, la ética, la responsabilidad y el compromiso actual y con las futuras generaciones. De Entonces, acuerdo, como profesionales tenemos que reconocer eso e, y decir al estudiante, mira, si tú haces eso hoy en día, como futuro profesional, como persona que se está formando, ¿cómo vas a hacer cuando realmente estés en un escenario en el cual a 10 años, a 15 años, la IA va a estar más fuerte? Entonces, tenemos que darle también un peso relevante a lo que estamos haciendo como academia. de acuerdo. Bueno, el módulo 5, el módulo 4, perdón, hicimos el ejercicio de construir algunos contenidos basándonos en la idea de cómo el diseño instruccional nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Y el módulo 5, que es el que veo que a todos les gustó hoy, el que más han participado, pues tiene que ver con todos los temas de uso de la IA en el diseño instruccional, ¿de acuerdo? Bueno, nos quedan 12 minuticos. No sé si exista alguien más que quiera como hacer una gran conclusión o un aporte. Buenas tardes, profe. Bueno, digamos por mi parte, he visto que sí, la IA nos ha ayudado mucho en el tema de búsqueda nos facilita la búsqueda de artículos, digamos, lo hablo más de mi parte, que es como el área clínica, entonces realmente uno no la utiliza mucho, pero sí por lo menos para buscar artículos, para buscar referencias. También yo la he utilizado, me ha servido como guía para algunas presentaciones, porque literal, traté de hacer una presentación en PowerPoint y no, fatal, una vaina horrible. Yo, no, ¿qué es esto? Pero he visto que algunos estudiantes sí lo presentan así, le cambian el fondo y ya. De Creo acuerdo, que profe. Pero sí. entonces, su merced concluye que nos funciona, pero que hay que saber la medida. Sí, funciona como ayuda, como de pronto para facilidad de buscar cosas, pero ni aún así a veces te busca como cosas que no, pues que no es precisamente, bueno, de pronto es que uno no pone la búsqueda tan específica de lo que uno está buscando. De acuerdo, profe. Gracias. No sé si hay alguien más que nos quiera dar como su conclusión. No sé, aquí aparece Gustavo Parra, David Yanda. Sí, profe. Su merced quiere dar una conclusión, si quiere, del curso, de lo que más le Bueno, pareció. realmente, profe, muy interesado en toda esta temática que nos han impartido su merced en esta semana. Quizás estamos ratificando lo que en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora con una estructura más definida, un tanto más coherente, y de esta manera llevar a un aprendizaje significativo en la comunidad educativa. Más sin embargo, también esto nos lleva a sacar una reflexión que en sí cuestiona todo ese desempeño pedagógico en el rol de docente. ¿Qué tantas articulaciones podemos hacer entre las IA, las temáticas, las prácticas y demás, teniendo en cuenta que estamos orientando a seres humanos que actúan bajo emociones, actúan bajo unos sentires que de una u otra manera se convierten en esos pilares que lo llevan a un aprendizaje? De mi parte, profe, agradecerle. Creo que a través de estos espacios es como uno va fortaleciendo todos esos cimientos del quehacer docente
frente a una sociedad cambiante, frente a unas condiciones cambiantes que nos obligan a estar en la vanguardia. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien más antes de despedirnos oficialmente? Profe, yo le quiero dar las gracias porque pues, yo personalmente hice ese curso porque estoy pensando pues sacar un curso virtual que es sobre visita domiciliaria desde la estrategia ALAS. Em, y la verdad me orientó mucho en lo que hay que hacer, ¿cierto? Hay muchas cosas que hay que hacer que uno piensa que solamente decir, bueno, voy a hacer el curso y voy a poner pues como el texto, pero mira que hay otro, que el paso a paso, que cómo se hace la presentación, que cómo se hace la diapositiva, que quién va a crear lo que no sé, mire que todo eso es un proceso y requiere mucha más claridad, o sea, necesita esa directriz de uno. Entonces, hoy que vimos pues con las IA le ayudan a uno mucho, pero por ejemplo, pues yo personalmente las utilizo mucho es como para que me ayuden a organizar la idea que tengo, pero no para generar el contenido. ¿Por qué? Porque pues aquí la que piensa soy yo, pero me parece tan interesante porque con esto nos ayuda a ahorrar un montón de tiempo para poder organizar el sílabo, para poder organizar el macroproceso, bueno, todas esas cosas. Que yo sí le agradezco mucho y no sé, es que quisiera saber si la puedo molestar, si en algún momento, cuando ya esté desarrollando todo el curso, tengo dudas, inquietudes, a ver si nos podemos comunicar para que me oriente, porque hay cosas pues que están en el curso que son bien claras, pero que uno de pronto por no estar haciendo el ejercicio del todo completo, pues no adquiere el aprendizaje completo. Pues, Claro, mi profe, ahí le estoy dejando mi correo electrónico institucional para que sí, cualquier cosa, cualquier duda, y de hecho esa propuesta sobre usted la está presentando en educación continua. sí, la idea es para eso. Bueno, exacto. Para quienes no lo saben, hay una directriz de parte de la Dirección de Investigación y el área de emprendimiento y educación continuada, y es que aquellos profesores que quieran proponer capacitaciones, cursos de educación continua, como lo que mencionaba la profe, lo pueden hacer. La universidad está receptiva, la universidad paga por la generación de contenidos, y también si ustedes traen o venden el curso, les dan un porcentaje de la venta del curso. Eh, por supuesto, les voy a dejar el correo electrónico de Denis Sertuche, que es la persona que maneja en este momento esa área, para que él les explique en detalle cómo funciona. Pues yo simplemente, nosotros estamos ya visualizando algunos cursos de esa área. Estamos visualizando en este momento dos cursos, uno que es soporte vital y otro que es emprendimiento, pero de todas maneras para que lo tengan, pues acá les voy a copiar el correo, para que si ustedes tienen una propuesta de educación continuada, se la hagan llegar a Emprendimiento y Educación Continua, y pues ya cuando esto haya sido aprobado, pues lógicamente a nosotros nos dan la orden para hacer la construcción de los cursos. Bueno, entonces hemos llegado al final. Les agradezco enormemente. Recuerden que la fecha límite para subir todas las actividades es el 14. Esa es la fecha límite. Yo les recomendaría en la medida de lo posible que trataran de subirlos antes, para que pues a mí me dé un espacio de hacer algún tipo de retroalimentación o algo. Y pues creería yo que ya después del 14 lo que me indican es que hay que enviar una lista con las personas que cumplieron con las entregas y demás, para que les den la certificación. Entonces, así lo haremos. El 14, por favor, esperamos que todos hayan cumplido. Les agradezco de corazón su participación. Siento que fue muy interesante, siento que fue un curso de verdad muy provechoso.